No sé si están todas y todos familiarizados con esta sigla, RRI, Responsible Research and Innovation. ¿Alguien lo había escuchado? ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo súper interesante que fue creado en el Horizon 2020 de la Comisión Europea, que es un programa, es un gran programa a nivel europeo para fomentar, promover y desarrollar ciencia y tecnología. Eso no lo tenemos en nuestra región, no tenemos programas como el de la Comisión Europea que piense el desarrollo a esa escala. Y por eso me parece interesante este ejemplo, porque el RRI, el Responsible Research and Innovation, impulsado por este programa, ¿cierto? Lo que buscaba era justamente pensar cómo incorporar reflexiones, prácticas de análisis para poder evitar escenarios catastrofistas o evitar condiciones contraproducentes, ¿cierto? Que podrían estar siendo generadas por los conocimientos científicos, los conocimientos tecnológicos y los desarrollos tecnológicos. Entonces, como pueden ver ahí, ¿cierto? El propósito principal era alinear la I+D+I, la investigación, el desarrollo y la innovación, con valores y expectativas sociales. Ese es un punto que no es abordado por las políticas públicas de ciencia y tecnología per se. Si uno va a conversar con especialistas de política pública, ninguno va a decir que su foco principal son conceptos como el valor, ¿cierto?, la expectativa social, o lo que se utiliza hoy en día como concepto que es súper interesante, el de sostenibilidad social. No están los profesionales de política pública, no son los profesionales dedicados a pensar estas cuestiones. Por eso es interesante el Responsible Research and Innovation, porque esto lo crearon armando comités de expertos, ¿cierto?, grandes consultas que pudieran permitir definir en qué sentido hacemos incorporar principios éticos a un objeto que carece en sí mismo de ética, que es la ciencia y la tecnología, ¿cierto? Bueno, ¿y cómo lo hicieron? Por supuesto que lo hicieron con un programa ultraestructurado, sistemático, que abordaba distintas dimensiones. Las dimensiones principales son las que ven acá, ¿cierto? Tenemos Equality and Non-Discrimination, Ethics en sí mismo, para generar guidelines on research integrity for responsible conduct of research. Tenemos Inclusiveness and Public Engagement. Esto es muy interesante porque esto tiene que ver con la gestión de datos y con la privacidad de la información personal, estas siglas. No recuerdo cuál es la sigla exacta, pero tiene que ver con la gobernanza de datos y con la propiedad intelectual de estos datos. Luego, Open Science, cómo abrimos, ¿cierto?, los conocimientos, que esto es un tema que está más desarrollado en Chile, está más presente para los que están atentos, digamos, a las políticas de la NIC, por ejemplo. Luego tenemos un aspecto que me parece súper interesante que falta incorporar, creo, en Chile, que tiene que ver con la evaluación responsable y la toma de decisiones responsable. Aquí tenemos distintos grupos internacionales trabajando en esta materia, como DORA, actualmente COARA, que es una coalición dedicada a la evaluación de investigación y desarrollo con principios éticos. ANID es parte de COARA desde el año 2023, así que este es un trabajo en ciernes, está recién ocurriendo, está empezando. Y luego también tenemos Responsible Research and Innovation de cara a los desafíos, a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto?, que cumplen su agenda en 2030. Entonces tenemos un programa estructurado, detrás de este programa estructurado tenemos un budget, un presupuesto muy, muy grande, y además, en los resultados específicos de lo que ocurrió gracias al programa de RRI, son justamente plataformas, toolkits, se habla mucho de toolkits en policy, en política pública, toolkits que fueron elaborados por especialistas en ética, especialistas en análisis filosófico, especialistas en análisis conceptual. Porque aquí lo difícil no tiene que ver tanto con entender la tecnología, ¿cierto?, y el aspecto técnico. Lo difícil más bien tiene que ver con ponerse de acuerdo respecto a los valores que asociamos a esto. Porque recuerden que la tecnología y la ciencia en sí misma no le podemos atribuir un valor específico. Eso depende de una decisión política, de una decisión cultural. Y lo interesante es que, yo no traje los ejemplos para no demorarme tanto, pero si buscamos ejemplos de resultados concretos, vamos a encontrar guidelines tipo libros, vamos a encontrar plataformas, vamos a encontrar aplicaciones, vamos a encontrar congresos internacionales, nacionales, o sea, vamos a encontrar un gran despliegue de qué es lo que significa desarrollar ciencia y tecnología de manera responsable. Y por supuesto, vamos a encontrar también un montón de desarrollo conceptual, un montón de conceptos. Por ejemplo, uno de los conceptos interesantes asociados a este marco tiene que ver con la, se dice societal readiness, que tiene que ver como con la preparación social de una tecnología.
Para los que trabajen en ámbitos de ingeniería sabrán que existe el Technological Readiness Level, que es el índice que mide la maduración de una tecnología, ¿cierto? Está del 1 al 10. El 1, la fase más embrionaria, y la 10 ya sale al mercado, vende, etc. Bueno, dentro del marco de las políticas y programas de Responsible Research and Innovation, se inventó un Societal Readiness Level, que es súper interesante. Hoy en día hay universidades trabajando y desarrollando estos modelos, y lo que mide es justamente impacto social de una tecnología en base a un conjunto de definiciones acordadas de antemano, ¿cierto?, respecto al valor, respecto al cuidado, respecto a la oportunidad social y cultural que entrega una tecnología. Vale, bien. Hoy en día, ¿en qué estamos? ¿Cuáles son los puntos que se están poniendo de relieve a nivel internacional? Si vamos a ver el outlook que yo les señalaba, los puntos que se están poniendo de relieve hoy en día son cada vez más finos, son cada vez más difíciles de comprender y de observar, pero no por ello menos necesario. Por ejemplo, un tema que trabaja Gabriela, ¿cierto?, los sesgos algorítmicos y la discriminación dentro del ámbito de la programación y la codificación, ¿cierto?, el impacto ambiental de tecnologías emergentes, pensemos en tecnología cuántica, pensemos en los data centers, cuánto recurso hídrico, cuánto recurso energético eso requiere, y cuánto nosotros como sociedad estamos dispuestos a dar, cuánto estamos dispuestos a transar para que se instalen, por ejemplo, estas grandes infraestructuras tecnológicas que, por cierto, que contribuyen al crecimiento económico y al desarrollo económico, pero no por ello tenemos que dejar de lado, ¿cierto?, la pregunta respecto a, bueno, cuál es el valor que le proporciona a nuestra sociedad y qué tipo de cuidado y qué tipo de oportunidad está generando para el desarrollo del bienestar de las personas. Hay otros temas relacionados con reproducibilidad y presión por publicar. Bueno, yo creo que aquí yo leí algunos textos de Juan Larraín sobre este tema, y es un tema bien trabajado en Chile desde el punto de vista de la investigación. Y finalmente, obviamente, el uso indebido o no seguro de los datos. Para todos estos temas, yo les aseguro que en Chile no tenemos respuestas. Tenemos iniciativas como, por ejemplo, las de GovLab respecto a los algoritmos públicos, pero no tenemos una vinculación directa con las políticas públicas que a nosotros nos permita decir, ¿sabes qué? Tenemos programas estatales que ocurren a nivel nacional y regional para fomentar el desarrollo ético de la tecnología. Eso no lo tenemos hoy en día. Tenemos ejemplos atomizados, buenísimos ejemplos. Yo creo que tenemos cuestiones súper interesantes de analizar y de fomentar. Pero la verdad es que están atomizados, no están organizados a nivel nacional. ¿Qué pueden aportar los enfoques de ética aplicada? Bueno, justamente estos productos que hacen falta, ¿cierto? También la incidencia, el hacer ver la necesidad de esto. ¿Y por qué es relevante? Bueno, porque las éticas aplicadas hoy en día, visto desde las políticas de ciencia y tecnología, son un aliado fundamental para poder reforzar legitimidad y confianza pública respecto a cómo fomentamos la tecnología. Son fundamentales para orientar la innovación. Es lo que yo les decía respecto a la tercera generación de políticas CP6. Las políticas de ciencia no están pensando en una disciplina, están pensando en cómo generar un ecosistema que produzca bienestar, produzca crecimiento económico, que produzca en base a las vocaciones territoriales, ¿cierto?, de distintas regiones. Bueno, la orientación respecto a esa innovación tiene que provenir en diálogo y discusión con las éticas aplicadas. Por otro lado, reducimos riesgos y también protegemos la integridad de la investigación. Y esto es súper importante para la economía. Reducir riesgos es una de las mejores maneras y uno de los mejores argumentos que uno tiene para convencer respecto a la necesidad de invertir en estos desarrollos. Porque nadie quiere, por ejemplo, arriesgarse a fomentar un proyecto de infraestructura tecnológica que sabemos que va a generar un impacto social, un impacto medioambiental negativo. O sea, nadie en su sano juicio, digamos, querría que algo así ocurra, y tenemos muchos ejemplos al respecto. Hay un libro que me gusta mucho que da cuenta de esto, una mirada antropológica de Javier Abranquiarán, que tiene que ver con la instalación, ¿cierto?, como de grandes hidroeléctricas y de grandes proyectos de generación eléctrica y energética. Bueno, y finalmente un aspecto que me parece todavía más importante pero difícil, generar modelos de comprensión y análisis situados, es decir, modelar, anticiparse, pero anticiparse desde la mirada y desde los conceptos de la ética. ¿Dónde creo yo que hace falta, esto es un resumen, un panorama, dónde creo yo que hace falta y es posible en Chile hoy en día innovar en materia de éticas aplicadas de la mano de las políticas de ciencia y tecnología? En todos estos casos aplicados. Yo tiendo a dividir las políticas de ciencia, estas políticas por sus sectores, están todas concatenadas, pero la verdad es que todas tienen distintas demandas, por eso conviene a veces verlas por separado. Solo para dar un ejemplo, en políticas de ciencia, hoy en día, por ejemplo, necesitamos
mejorar nuestros sistemas de revisión, monitoreo, seguimiento en materia de integridad y asesoramiento científico. Asesoramiento científico, algo que ocurre en Chile, que no lo tenemos nada mapeado, tenemos un montón de instituciones públicas, desde la Superintendencia de Medio Ambiente hasta los gobiernos regionales, todos tienen hoy en día comités de ciencia, tecnología e innovación. Bien, ¿quién los está capacitando? ¿Quién los está asesorando? ¿Quién los está orientando? Nadie, porque son nuevos, porque esto está comenzando. Revisión ética de proyectos, esto también es súper importante, tener la capacidad de entender un proyecto desde el punto de vista ético, cuál va a ser su impacto, no solo para la biotecnología y para las biociencias, sino que también para las humanidades y las ciencias sociales. Sistemas de evaluación con criterios de equidad y acceso abierto, programas públicos de fomento, promoción y articulación en materias de comprensión ética de las nuevas tecnologías, tampoco los tenemos, eso no existe, es una tarea por hacer. Bueno, y finalmente quisiera también destacar uno que a mí personalmente me parece muy importante, que tiene que ver con esto, y tiene que ver con el hecho de que hoy en día tenemos un gran sistema nacional de evaluación, que todos lo conocemos, todas lo conocemos, el sistema de evaluación ANIT, ¿cierto? Que hay evaluadores, probablemente aquí tenemos evaluadoras y evaluadores, y si uno analiza cómo está organizado este sistema de evaluación, hay un factor que nos falta, y que es un factor que ya lo tienen otras instituciones como la Comisión Nacional de Acreditación, y que es el factor de la capacitación, que es algo tan, digamos, concreto, es algo tan, incluso lo podría decir baladí, pero no lo es, porque si nosotros somos capaces de capacitar a nuestros evaluadores y a nuestras evaluadoras en prácticas éticas, ¿cierto? En prácticas adecuadas para la evaluación, créanme que muchas situaciones polémicas que enfrentamos hoy en día respecto a la NIT, respecto a los FONDESIC, podrían evitarse, ¿cierto? Se podría anticipar incluso. Desde los grupos de evaluación, por ejemplo, uno puede anticipar que el número de postulantes es extremadamente mayor al número de fondos disponibles. Y uno lo podría decir con evidencia, no diciéndolo como una opinión, diciéndolo con evidencia. Oiga, al grupo de evaluación de filosofía le llegan tantos proyectos, estamos aplicando tanto. Y estos datos lo tenemos, esta información está. ¿Qué es lo que no está? Lo que no está es el desarrollo conceptual, ¿cierto?, que tenemos presente en la filosofía y en las éticas aplicadas, pero que hoy en día no está llegando a las políticas públicas. Esa conexión y ese diálogo es el que me parece que todas y todos los que estamos aquí presentes, y también otras personas que no están, podemos nosotros articular para empezar a construirlo, para empezar a desarrollarlo. Porque la verdad es que es mucho más fácil entender el valor de una tecnología por su uso y su utilidad que entender el valor de una tecnología por su impacto y por el bienestar que proporciona a las personas. Eso, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Ahora tenemos unos 20 minutitos para unas preguntas y respuestas. Entonces, primero por allá. Sí. Muchas gracias por la presentación, estaba muy buena. Tengo una duda, principalmente porque al inicio mencionaste, bueno, y también tu trabajo va también con la fila de la ciencia. Entonces mi consulta es porque, claro, el trabajo está muy enfocado en ética, pero mi pregunta va si la literatura que se ha hecho, o se ha trabajado en filosofía de la ciencia, sobre, por ejemplo, valores no epistémicos, donde está Longino, Douglas, Sanderson, etc., ¿ha tenido algún tipo de recibimiento dentro de estos círculos? Me interesaría saber cómo tú, que estás desde dentro en esto. Sí, gracias por la pregunta. Yo veo dos preguntas ahí. La primera es si hay relación entre los desarrollos filosóficos conceptuales en torno a los temas ético-epistémicos con las políticas públicas. Yo te diría que sí, la hay. Pero eso no existe porque haya una institución o haya una figura institucional encargada de que eso ocurra. En el caso de la Comisión Europea, sí existe. En el caso de la Comisión Europea tienen distintas instancias institucionales tipo comités, tipo consejos asesores, instancias de trabajo específicas para poder abordar esto. En Chile más bien, yo diría, esto desde mi experiencia, si alguien me quiere mentir puede hacerlo si tiene otra información. Pero desde el punto de vista de Chile, yo diría que la incidencia es un poquito más informal. De hecho, en política nosotros hacemos siempre la distinción entre
entre la gestión formal y la gestión informal. Y la gestión informal muchas veces le llamamos un cafecito, conversar con alguien, ¿cierto? Acercarse. Yo diría que en Chile, la mayoría de las personas que trabajamos en política pública usamos mucho más los canales informales que los canales formales. No porque no nos guste la formalidad, sino porque en estricto rigor no tenemos espacios específicos para esto. Hay ejemplos muy buenos, como la Comisión Desafío Futuro. Yo creo que la Comisión Desafío Futuro, desde el punto de vista de su diseño conceptual, su gobernanza y el alcance que ha tenido, es un espacio de reflexión e incidencia. No es mera reflexión. Allí, cuando se discuten conceptos, son conceptos que van a tener cierta vinculación o que van a tener cierta pregnancia dentro de los debates públicos. Como ocurrió con la pregunta de este año, que era ¿qué humanidad queremos ser? ¿Cierto? Y esa pregunta motivó una serie de acciones y de planes de acción a nivel gubernamental que hoy en día están ocurriendo. Tenemos otro espacio de incidencia que tiene que ver con el Parlamento, que bueno, ahí Abel, imagino que también tiene una experiencia. En el Parlamento hay varios espacios en donde profesionales de nuestras áreas pueden acercarse a una comisión, plantear sus puntos, pedir audiencia, pero de nuevo, tampoco estamos tan entrenados, si me equivoco me pueden decir también, pero yo siento que no estamos tan entrenados para asumir estas prácticas y para llevar nuestros debates y para llevar nuestras discusiones a esos contextos. Entonces yo veo esas dos preguntas, si llega y cómo llega. Juan. Muchas gracias, Nicolás, muy interesante. En las dos diapositivas que nos muestra la de investigación e innovación responsable, ¿cierto? Y el paso que dio Horizon 2020 y luego la que tú pones de los desafíos éticos, esa es la siguiente. Son grandes avances, pero a mí me falta una cosa que creo que es importante y que se discute poco y que creo que parte también de una definición de si definitivamente consideramos que la ciencia está libre de valores y la tecnología es neutral. Yo pienso que no. Y esto es una cosa hipotética, teórica, que es una ética que entra al desarrollo de las tecnologías, que se mete en esa parte. Muchas de estas tienen que ver con las personas que investigan, que sean honestas, que se traten a esas personas, los protocolos de investigación, ¿cierto? Que no impacten al ambiente, que no impacten a los sujetos de investigación. Pero cuando me refiero al desarrollo, es que yo creo que a estas alturas de que estamos de la humanidad, los investigadores, innovadores, tenemos responsabilidad sobre los usos de las tecnologías, al menos, como dice Douglas, hasta lo razonablemente previsible. O sea, yo creo que a estas alturas del partido no podemos lavarnos las manos y decir, no, ¿sabe qué? El problema está en el uso. Yo creo que también puede estar en el desarrollo. Sí. Y tratando de ponerlo entonces tiene que ver con definitivamente convencernos o no si la ciencia está libre de valores y la tecnología es neutral. Yo creo que no, porque ya tenemos muchos ejemplos. Entonces, por tratarlo con un ejemplo, y quizás a ver me puede ayudar ahí, pero por ejemplo, ¿somos o no responsables de que la inteligencia artificial se use mal, por ejemplo, como para acompañar a personas como pseudo psicólogos y que eso después puede terminar en suicidio? Si uno, y esto es teórico, si uno exigiera, porque aquí hay gente muy inteligente que hace desarrollado esto, le dijeron, mira, diseñelo de manera tal que ese riesgo sea cercano a cero. ¿Me entiendes? O sea, programe, no tengo idea cómo se hace. Ese nivel de exigencia que puede echar la ciencia por tierra, digamos, no lo sé, como que siento que no se da, y porque yo creo que a pesar de que ha habido un cambio en la concepción, yo creo que el mundo científico de innovación sigue pensando que cómo se usen no es responsabilidad. Yo creo que todavía está esa sensación de... yo descubrí la fisión del núcleo, por supuesto, un drama, si se usó para bomba atómica, bueno, en ese caso evidentemente no tiene ninguna culpa. Pero todo esto, que además en el caso de inteligencia artificial se mezcla con negocio y empresa, si tuviésemos un sistema que entra, de nuevo, esto es una cosa teórica, al desarrollo, o sea, exigir que dentro de uno de los lineamientos del desarrollo diga, ¿qué malos usos usted prevé y cómo los reduce en el diseño mismo? O sea, yo creo que de ahí quisiera tu opinión y también tu postura, si tú consideras que seguimos en un mundo que la ciencia se considera que no tiene valores y la tecnología es neutral, o ya hay un cambio, pero que yo creo que podría directamente hacer esa exigencia que, insisto, puede echar por tierra toda la ciencia. Pero
pero creo que el mundo, perdón, y cierro eso, de la investigación e innovación, algo tiene que decir sobre los malos usos. Algo tiene que decir, de lo razonablemente previsible. O sea, hay cosas que... Pero algo. Y eso puede ir asociado a una exigencia de piense en eso y redúzcalo en su diseño. Bueno, es una reflexión, pero quisiera tu reacción. Sí, gracias Juan por la pregunta y el comentario, porque se me vienen dos cosas importantes a la cabeza de las que no quería hablar, pero ya lo provocaste. El primero tiene que ver con herramientas que nos permitan hoy en día medir el impacto que tienen estos desarrollos tecnológicos. Yo diría que la herramienta más interesante hoy en día es la que mencioné, la Society Readers Led, no tanto porque homologa al índice tecnológico no sé cómo traducir readiness, es como preparación. No tanto porque homologa el índice de preparación tecnológica, sino porque ha sido un desafío pensar cómo definir nivel por nivel el impacto que va a tener una tecnología. O sea, desde el diseño 1, del diseño conceptual, ¿usted está considerando los distintos impactos sociales de su tecnología? ¿Sí o no? Si es sí, ¿cuáles son estos impactos? Daño a una comunidad, daño al medio ambiente, daño a mercados asociados. Si se fijan, ese índice requiere un nivel de detalle que te obliga a incidir y analizar el diseño mismo de estas tecnologías. Así que por un lado yo diría que hay casos en donde esto se está abordando, sí, extremadamente complejos, porque requiere ponerse de acuerdo sobre qué vamos a valorar como negativo o positivo, qué vamos a valorar como deseable o no deseable, cuál va a ser el umbral de tolerancia, como decías tú, Juan. Uno podría decir, ya, yo voy a aceptar que esta tecnología controle el pensamiento de las personas, pero hasta cierto punto. No puedo aceptarlo al 100%. Y esto viene y este ejemplo viene al segundo punto que tú tocaste, respecto a la neutralidad de las tecnologías. No son neutras, lamentablemente las tecnologías no son neutras porque la tecnología en sí misma es un negocio, es un mercado, tú, como bien lo decías. Las lógicas de los negocios y las lógicas de los mercados son 100% humanas y hay intereses humanos. Para mí el mejor ejemplo de la atrocidad que ocurre hoy en día, y yo no soy una persona conservadora para nada, pero esto sí me parece atroz, el mejor ejemplo es lo que se conoce como scrolling en el celular. Conocen el scrolling, ¿no? Y la historia del scrolling, la historia detrás, de la persona que inventó esta capacidad de con el pulgar pasar información. Bueno, esta persona no sabía que esta tecnología iba a ser tan útil que las distintas empresas como Meta, ¿cierto?, iban a contratar a miles y miles de científicos de datos para poder programar neuromarketing. El scrolling como herramienta en sí mismo es muy interesante, pero a la vez está llena de sesgos, porque está diseñada con sesgos. Esto es tan atroz, y de verdad que lo digo así con fuerza, es tan atroz que hoy en día tenemos un scrolling auditivo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero esto ya es cada vez demasiado evidente. Digan 3 veces una palabra junto a su celular. Abran Instagram y fíjense qué publicidad les aparece. Fíjense qué publicidad. Si ustedes dicen 3 veces, qué sé yo, integridad, ciencia. Bueno, nuestros celulares en este momento están haciendo data análisis para poder arrojar publicidad. Y publicidad de programas de doctorado, publicidad de venta de productos, o sea, de nuevo, la publicidad que puede ser buena o mala, no lo sabemos, pero la tecnología en sí misma tiene sesgos y toma decisiones. Y tenemos herramientas para poder enfrentar este diseño de tecnologías. Ahora, ¿cuál es el problema, pienso yo, y el punto central de lo que señala Juan? Es que es muy complejo catalogar a una tecnología como buena o mala, para decirlo en términos simples, buena o mala, porque son muchos los consensos y las negociaciones que hay que generar para llegar a este punto. Por eso es que la reflexión, por eso es que la ética aplicada a mí me parece un caso súper interesante, porque me recuerda a los juicios reflexionantes de Kant. Es como la ética aplicada, se analizan casos para los cuales no tenemos la regla dada. Tenemos que pensar la regla. Y no solo tenemos que pensar la regla, tenemos que llegar a determinar una regla. Pero para determinar esa regla y para que sea vinculante, legítima, confiable, tenemos que generar consensos. Si no generamos consensos, no hay regla. Porque si no va a ser una imposición. La regla tiene que ser común. Tiene que propiciar bien común. ¿Cierto? Bueno, ¿cómo propiciamos este bien común?
Por un lado, pienso yo, haciendo análisis anticipatorios de tecnologías como el scrolling. El scrolling es algo que podría haber no ocurrido. Si todo el mundo sabía, digamos, cuando se diseñó esta técnica, se sabía cuál iba a ser el control y la manipulación que ejerce sobre los humanos. Esa información estaba. Habían estudios científicos que demostraban cuán dependientes nos volvemos, desde el punto de vista neuronal, digamos, perceptual, psicológico, cuán dependientes nos volvemos de nuestros celulares. Y no se hizo caso. Y hoy en día lo que ocurre es que nos echamos la culpa a nosotros. Como, no, es que soy yo el que está pegado al celular. Sí, pero resulta que hay una gran cantidad de neuromarketing y de evidencias científicas en tu celular que hacen que tú estés pegado. Y porque no llegamos a tiempo con esas reflexiones, no sé si no llega a tiempo, pero porque no incorporamos estas reflexiones, es que ocurren estas cosas. Y yo diría que esto es grave en todo lo que se llama hoy en día las tecnologías sociales, las social technologies, en todas las tecnologías sociales, todas las tecnologías que están dispuestas para mejorar nuestra vida, para agilizar los servicios públicos, para agilizar el intercambio, piensen ustedes en Uber Eats, ¿cierto? La aplicación. Todas estas tecnologías no tienen criterios éticos, no tienen, fueron diseñadas sin ningún parámetro respecto al tipo de vida que estamos propiciando con este servicio. Claro, es mucho más ágil, pero esa agilidad también viene con un costo. Viene con un costo desde el punto de vista de las frustraciones, el estrés, la ansiedad, la discriminación, la reducción del ser humano a una solución esporádica para un deseo contingente, comprar una hamburguesa, por ejemplo. Si nosotros no construimos un espacio de reflexión ética, estas cosas van a seguir ocurriendo, porque efectivamente las tecnologías no son sin valores, tienen valores asociados. Gabriela. Gracias, Nico, por la presentación. Bueno, muchas cosas que conversar, pero hay algo quizás más particular que te quiero preguntar por el rol que tú tuviste de asesor en ciencia, porque bueno, yo he podido participar en varias cosas relacionadas con eso, y una de mis grandes preocupaciones tiene que ver justamente con que se ha inyectado institucionalmente, estructuralmente, un avancemos con la IA. Tenemos el plan de data centers, tenemos el plan de ahora computación cuántica, están metiendo que los doctorados en IA, que todos los recursos de becas con IA, y hasta cierto punto mi experiencia también, sobre todo cuando estamos hablando de insumos en estructuras públicas, estoy hablando de hospitales, estoy hablando de centros educativos, etc., es que justamente es como que paralelamente hay toda una política pública que está diciendo vamos a hacer una IA, lo vamos a hacer responsable, estamos viendo la regulación, como eso hay un alineamiento inicial que parece ser que responde justamente a lo que dice UNESCO, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo hay carencias estructurales propias de nuestra realidad nacional y regional. Entonces, cuando de repente a mí me parece absurdo, estamos hablando de los super data centers, estamos hablando de, vamos a poner no sé cuántos cuestiones de cómputo acá en la Católica y en Tarapacá, y tenemos el Observatorio de Salud Pública, que todavía funciona con Windows XP, y donde las personas no tienen alfabetización digital, no hay criterios de bajada. Entonces, mi pregunta, quizá un poco más política, tiene que ver con hasta qué punto esa política pública que es declarada, que es consistente y que me consta que también ha sido, por así decirlo, alimentada de consultas expertas. O sea, cuando a mí me preguntaban, estaba la ministra y me decía, oye, yo quiero entender esta cuestión de SEPO, quiero entender explicabilidad, perfecto, teníamos una reunión, así lo tuvo con un montón de otros expertos, pero en la práctica eso no se ve reflejado en cómo se baja y alimenta a el impacto público específico, sobre todo en cuestiones estructurales. ¿Cómo ves tú ese problema? Gracias por la pregunta, y a eso me refería con la pregunta del muchacho que está ahí al fondo. ¿Tu nombre? Martín. Martín. La pregunta de Martín, cuando decía los canales por los cuales llega esta información. Sí, efectivamente, tenemos las comisiones, tenemos reuniones con expertos, a veces se hacen incluso consultas públicas respecto a temas que sean de interés para la ciudadanía asociados a esta gran capacidad y este gran recurso que es la ciencia y la tecnología. Y además, eso es algo que no hay que olvidar, que cuando hablamos de este sector, esto es un recurso y una capacidad. No es ni buena ni mala, depende de cómo lo usemos, y si efectivamente la estamos usando y diseñando sin criterios éticos, como señalaba Juan, bueno, es probable que tenga valores asociados. Eso va a ocurrir. Bien, yo la verdad, y les recuerdo que estoy
como profesional y no como representante del Ministerio de Ciencia. Sí, ya, yo por mi parte creo que la decisión de utilizar el modelo europeo para regular la inteligencia artificial es una buena decisión porque pone el foco efectivamente en ética. Ese es lo primero, digamos, la regulación, en su impacto en las personas, etc. Esa es una buena decisión. Pero la bajada, el cómo nosotros lo incorporamos, no puede ser solo a nivel conceptual de decir, nos preocupa este aspecto, nos interesa avanzar hacia un desarrollo ético. Lo que creo que hace falta aquí es formalizar, institucionalizar espacios legítimos en los cuales se genera información respecto a cuáles podrían ser los impactos, por ejemplo, o cuáles podrían ser las ventajas éticas, sociales de una tecnología, pero que esa información sea vinculante, que esa información no quede en el contexto de una reunión, por ejemplo, que no quede en el contexto de una consulta experto, sino que también se genere, por decirlo así, una representatividad para este tipo de recomendaciones y este tipo de conocimientos, porque de lo contrario, después cuando uno pregunta, bueno, ¿y quién puso esta palabra acá? ¿Por qué dice responsable acá? ¿Qué significa? ¿Quién lo definió? No te queda, no tienes registro. ¿Dónde llegas? Cuando quieres hacer el trabajo de cómo llegó este tema aquí y empezar a buscar y no tienes cómo tener una verificación concreta de quiénes son los que están pensando eso. Entonces, en mi opinión, creo que si uno quiere avanzar en estos aspectos, no puede descuidar el aspecto organizacional, el aspecto de organizar a las personas, a los profesionales, a los expertos, a los usuarios. Porque el aspecto organizacional es lo que a ti te permite generar, por ejemplo, un comité, generar, por ejemplo, una instancia de trabajo validada, reconocible. Es lo que te permite también decir, oye, esto lo discutimos el año 2025 en esta universidad, lo levantamos un conjunto de profesionales. Esa incidencia es una incidencia que tal vez desde la academia no lo vemos, pero es súper importante cuando uno hace política pública, porque cuando uno hace política pública, lo que importa es justamente el consenso ciudadano, el consenso con las personas. Y lo que nos suele ocurrir más bien, o al menos a mí me ocurría, y probablemente me va a ocurrir cuando deje este puesto, me ocurre que veo que ciertas instituciones públicas avanzan en ciertos temas y me pregunto, ¿cómo llegaron a eso? ¿Y qué están haciendo en la materia? No, nada, en realidad es una mención débil. Entonces, yo soy bien crítico sobre este punto. Creo que a nosotros como filósofos, filósofas, humanistas, nos falta participar más en estos espacios, pero también en estos espacios les falta más convocarnos, invitarnos, darnos a conocer, mostrar que el conocimiento humanista y el conocimiento social no se queda en el paper, es un conocimiento que está pensando y que llega a la ciudadanía y que llega a la gente. Y eso hoy en día es, de verdad que es muy difícil de lograrlo, porque los tiempos son distintos, porque la gente hace clases, hace investigación, hay un montón de responsabilidades, pero es un espacio que se tiene que construir. Y de hecho, a eso me refería con este punto, el de asesoramiento científico. Aquí el mejor ejemplo que tenemos es España. España creó el año pasado, octubre de 2024, la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico. ¿Por qué? Porque entendieron que el uso de la evidencia no puede ser contingente, tiene que estar institucionalizado. Tiene que haber una institución que legitime, que respalde y que valide la participación de expertos y expertas en consultas específicas, ciudadanas, generales, de la índole que sea, pero esa institución tiene que existir. Y ellos crearon una Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, en donde se preocupan, entre otras cosas, ¿cierto?, de convocar a los expertos y expertas que son, digamos, las personas adecuadas para poder analizar un cierto problema, un cierto tópico. Eso hoy en día no lo tenemos. Pero tenemos ventajas. Está el Consejo CPCI, está la Comisión de Desafío Futuro, o sea, tenemos en la misma fundación asociada, Fundación Encuentro Futuro, tenemos espacios que se pueden utilizar. El punto es que no hay una suerte como de reconocimiento institucional de que estos espacios son los lugares donde uno va a ir a dar esta batalla o a generar esta incidencia. Todavía es muy de iniciativa propia, diría yo. Bueno, si me permiten robarnos 4 minutitos del café que está esperándonos afuera, nos quedan 2 preguntitas así cortitas para que tenemos a Oriana y a María Elena, y por eso ya no. Gracias, gracias Nicolás por la presentación. También en la línea de las preocupaciones con la ciencia en general, la ciencia chilena. Estaba pensando en la capacidad que tenemos de analizar los resultados, los procesos y el impacto de la ciencia que produce. Yo estoy pensando mi
desde las ciencias sociales, que es como el área donde yo me muevo, no tengo más protección que ese campo. Entonces, como diagnóstico, yo pienso que tenemos algo de, digamos, accountability con respecto al diseño de los procesos de investigación, porque eso es lo que he evaluado cuando uno postula proyectos a distintos instrumentos de los salarios. Pero creo que tenemos mucha menos, pensándolo desde la ética, ¿no? Mucho menos accountability del proceso de investigación científica, eso queda en manos del comité de ética y de la universidad como antes, que evalúan todos los ámbitos de ética que evalúa al final. Al inicio y al final, el intermedio y al final el vital, o sea, la parte, y tengo mis dudas de si todo pasa por ética, ¿no? Y además tengo mis dudas si las universidades tienen la capacidad de generar aprendizaje institucional sobre los procedimientos que los distintos científicos desarrollan para llevar a cabo esas investigaciones. Éticos, o sea, y más allá. ¿Sí? Tengo miedo, o sea, yo no he visto nunca que la universidad te devuelva alguna reflexión integrada de buenas prácticas o de malas prácticas o de riesgos. En general somos los científicos los que llevamos casos donde vemos ese riesgo o nos vamos de frente. Y no creo que todo se agote en la evaluación del proceso ahí. Y en términos de resultados tenemos el famoso indicador de papers, ¿no es cierto? Pero todos sabemos que la ciencia, y estamos acá porque nosotros queremos hacer papers. Entonces, creo que ahí también me pasa que veo una poca, no sé, que deberíamos ser un poquito más sofisticados, ¿sí? En términos de impacto, ¿no? Y hay una dimensión del impacto que tiene que ver con la vinculación con el medio, en las versiones, pero que en general es un número de actividades. Realmente nosotros no sabemos si aquello que dijimos en una clase en una escuela tiene algún impacto ahí, o sea, la evaluación de impacto de la comunicación científica, de la divulgación científica, creo que tanto en las universidades como en la institucionalidad científica del país, ANID, Ministerio, en fin, al parecer también es un ámbito para desarrollar. Ese es mi diagnóstico, quería ver tu apreciación al respecto sobre los procesos de impacto, porque yo creo que en esa parte de la práctica científica también estamos reproduciendo un modo de hacer ciencia, ¿no? Y así lo tocamos también los que estamos acá en la universidad. Entonces no es un tema menor donde pongamos los incentivos. Sabemos que en el fondo eso finalmente termina por moderar el modo de hacer o reproducir el trabajo científico. Entonces lo veo súper ligado, digamos, a la ciencia. Sí, agradezco la pregunta porque se relaciona con otro punto que para mí es como una cruzada temática personal que tiene que ver con cómo estamos entendiendo hoy en día la evaluación de la ciencia, de la investigación científica en Chile, qué es lo que le hace falta y cómo podemos nosotros aportar a que este sistema mejore. Yo diría que la evaluación orientada al resultado es nuestra norma. Estamos acostumbrados a una evaluación orientada al resultado y que se resuelve muchas veces por la cantidad de paper, que es el producto con indicador, ¿cierto? Que demuestra que la investigación se hizo. No tenemos actualmente capacidades para hacer una evaluación real y robusta del proceso. Tenemos, por supuesto, la asistencia técnica de parte de la NIT, ¿cierto? Que van haciendo unas revisiones periódicas, pero esas revisiones muchas veces involucran temas de costos, temas de financiamiento, resolución de consultas muy técnicas y administrativas. Yo diría que deberíamos esperar una mejora a partir de la alianza entre la NID y COARA, por ejemplo, porque uno de los temas relativos a evaluación tiene que ver con cómo yo evalúo el proceso, la generación del equipo, la gestión de controversia, la gestión de conflictos, porque eso ocurre cuando uno trabaja interdisciplinarmente y en equipo. Hay conflictos, es parte del... Y está bien que haya conflictos, si no, digamos, no avanzaríamos de ninguna manera. Pero no tenemos capacidad, fíjate, hoy en día de poder mirar con seriedad, con indicadores y medios de identificación claros, estos procesos. Así que yo creo que ese es un aspecto en el que hay que avanzar. Otro aspecto en el que creo que también hay que avanzar es que se necesita habilitar, de nuevo, volviendo a la pregunta de Gabriela, se necesita habilitar un espacio institucional reconocido en el cual nosotros podamos levantar la experiencia de los usuarios y usuarias de los instrumentos de ciencia y tecnología
Yo participé del diseño de una metodología para eso, que se llama Laboratorio de Instrumentos, pensando justamente en este aspecto, que los que usan los instrumentos, ya sean los que postulan, los que adjudican o los que no adjudican, tienen un conocimiento empírico muy valioso, es un tipo de evidencia dentro del mundo de lo que llamamos la interfaz ciencia política, ¿cierto? Es un tipo de evidencia que en Chile no utilizamos. Y tenemos un montón de investigadoras e investigadores que saben qué aspectos mejorar, pero no los estamos procesando. Así que para mí ese es otro punto. Levantar la información, analizar la información y generar un protocolo, por ejemplo, que un protocolo puede ser algo súper seco y fome, digamos, pero la verdad que es súper importante porque mueve la aguja, mueve las acciones. Y respecto a impacto, no recuerdo bien el punto, pero me hiciste pensar en algo que quizás está relacionado, dime tú. A mí me llama mucho la atención que llevamos casi 40 años invirtiendo en el Fondesit. Se producen resultados, ¿cierto? Y no tenemos ninguna unidad capaz de analizar qué resultados de allí pueden tener más impacto y cuáles no. No tenemos personas que están haciendo meta-science. No lo tenemos en la NIP, y fuera de la NIP no la vamos a tener en ningún lado porque nadie... Bueno, quizás las vicerrectorías de investigación, quizás las vicerrectorías podrían ser un lugar, no lo sé, ¿no? Pero estoy pensando, tener capacidades de descubrir, analizar, definir y escalar un impacto social, no lo tenemos, está pendiente, éticamente es necesario porque estos son fondos públicos, esto es plata del Estado, y cuando, por ejemplo, yo conozco bien tu investigación, Ariana, yo te aseguro que tu investigación en materia de derechos humanos e historia puede tener un tremendo impacto social en colegios públicos, en colegios subvencionados, y no está llegando. Y no está llegando no porque tú no lo hagas, porque esa no es tu tarea. Tu tarea debería ser producir estos resultados y tener una capacidad institucional de analizarlo y decir, esto es escalable, esto lo podemos seguir. En el mundo tecnológico tenemos la vigilancia tecnológica, y la vigilancia tecnológica hace exactamente eso. Pero no tenemos vigilancia de resultados de investigación. Así que yo diría que en materia de impacto también somos buenos para hablar de impacto, pero nos cuesta capitalizarlo, nos cuesta incorporarlo. Bueno, teníamos más preguntas, yo también tenía preguntas, pero claramente es un tema que nos apasiona un montón, así que nos pasamos del tiempo. Les pido que sigamos la conversación afuera y que le esperemos a Nicolás con un tremendo aplauso. No,